Ahora sí, ahora sí. Muy bien, bueno, un poquito pensando en un devocional que hacía hoy en el grupo de hombres ahí, con motivo de ser agradecidos. El tema que, siendo ahí en el Salmo 50, pude extraer para reflexionar un poquito en cómo el Señor se complace en algunas cosas que en la palabra de Dios menciona. Es bueno rescatarlas y entender cómo es Dios y qué es lo que Él requiere de nosotros, ¿no? Y ahí en el Salmo 50 es un salmo que tiene algunos versículos un poquito extenso, pero se los voy a leer en la nueva traducción viviente, y después oramos nuevamente y hacemos alguna explicación de estos pasajes. Dice ahí el Salmo 50: el Señor, el poderoso, es Dios y habló. Convocó a toda la humanidad desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde el monte Sión, la perfección de la belleza, Dios brilla con un resplandor glorioso. Nuestro Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso el fuego devora todo lo que encuentra y a su alrededor se desata una gran tormenta. Pone al cielo arriba y a la tierra abajo como testigos del juicio a su pueblo. Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente, pero no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos, soy dueño del ganado de la colina. Conozco a cada pájaro de las montañas, todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio. Cumple los votos que has hecho. Luego, llámame cuando tengas problemas, yo te rescataré. Me darás la gloria. Pero Dios dice a los perversos: ¿por qué se molestan en dar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación, se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. La pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí. Pensaron que no me importaba, pero ahora los voy a reprender. Daré todas las acusaciones que ustedes. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, o los despedazaré y nadie los... Pero el dar gracias es un verdaderamente mejor. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer. Vamos nuevamente. Dios amado, gracias por tu palabra y nos enseñas uno de los requisitos esenciales es ser agradecidos, oh Dios, que lo que te honra, y tú eres un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que no toleras el pecado, Dios, por eso enviaste a Cristo pecado, y así ver esa distancia de nosotros. Gracias, Padre, que nos has dado, nos has dado tu pueblo, tu iglesia. Enséñanos la palabra en hacer prácticos, oh Dios, lo que tú requieres. Gracias, amado, porque trabaje en nuestros corazones, en aquel mal que tiene pecado, que pecado, pecado, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, uno puede pensar
en ser agradecido al Señor y me viene a la mente cómo, forma, dónde podemos ser agradecidos. Y lo primero que surge es la oración. Y si en la oración diaria, haría que dieran la opinión si es más fácil pedir o somos más agradecidos de lo que pensamos. Más fácil llegar con algo que necesitamos al Señor y ya no. Exacto, exacto. O sea que generalmente estamos más inclinados a pedir, más pedigüeño, como dijo. Y la realidad es que, como decía Paulinho aquí, cuesta ser agradecido. Más fácil llegar con requerimientos a Dios, pedir, y que no está mal porque en la palabra de Dios bien se nos dice que pidamos y que nos va a dar, ¿no? Pero acá rescata este salmo la em, necesidad que tenemos de agradecer a Dios y que es un sacrificio, dice acá el pasaje, ¿no? El Señor no acepta sacrificios religiosos de nuestra parte. ¿Cuáles son los sacrificios religiosos? Aquellos que pensamos que en nuestra fuerza, aquellos sacrificios que los hacemos sin tener en cuenta a Dios, la comunión de vida con el Señor, ya sea desde barrer el salón hasta dar una clase de escuela dominical, hasta eh, predicar, ser parte de cualquier ministerio que la iglesia tenga. Si no hay un corazón dispuesto, agradecido a Dios, corazón sensible a Dios, no sirve para él. Puede ser nada más que religión, ¿no? Y ese Dios que tenemos nosotros, el único Dios verdadero, el poderoso, como dice el salmista, el que es Señor, el que convoca a la humanidad a que nos relacionemos con Él, a que tengamos contactos con Él, a que vivamos en su presencia día a día, es un Dios que requiere que seamos agradecidos. Y nosotros como seres humanos somos muy egoístas. Nosotros como seres humanos buscamos primero satisfacernos nosotros, la necesidad del otro en segundo lugar. Tenemos que sacrificarnos para eso. Y la obra de Dios es la que nos capacita para poder servir a otros, para poder ocupar ser aquella herramienta que Dios quiere que seamos, ¿no? Y tenemos que entender que Dios es el que nos ha dado todo, Dios es el que de serlo, nosotros se ha dado a conocer, se ha acercado hasta nosotros y no es un Dios que permanezca en silencio como el salmista. A veces nos olvidamos de Dios nosotros y parece que Dios no habla, parece que Dios está callado. A veces clamamos a Dios en lugar de agradecer, clamamos a Dios, pensamos que Dios no nos responde. Pero es importante, como dice el salmista, que la actitud de nuestro corazón debe ser un corazón de gratitud, que nos cuesta, pero tenemos que pensar que nuestra mente, que nuestro corazón evalúen día a día todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace con. Y ese Dios que nosotros conocemos, ese Dios se ha acercado a nosotros en la persona de Jesucristo, pero no es cualquier Dios. Es un Dios que uno ve en la antigüedad que no podían acercarse de cualquier forma. Los que estuvieron en las clases de mayores em, el sábado pasado, creo que fue, o el anterior, se veía como solo Moisés podía subir al monte, el pueblo, los ancianos tenían que estar ahí esperando y cómo
aquella nube cubría todo ese monte y Moisés estaba en la presencia de Dios. Requería un esfuerzo. El subir al monte no era de cualquier forma, era en el momento que Dios decía, a la forma que Dios había mencionado. Hoy no podemos entrar de cualquier forma a Dios. Hoy tenemos que entrar a Dios a través de Jesucristo. Primero, tenemos que reconocer quién es Dios, el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el Dios eterno, el santo, el perfecto. No podemos entrar a Dios a pedirle simplemente como exigiendo, sino que tenemos que entrar con una actitud humilde, reconociendo quién es Dios, quién soy yo. Agradecido porque Él, siendo Dios, no me ha consumido. Agradecido porque Él, siendo Dios, ha puesto a Jesucristo para interceder nosotros y Él, ¿no? Entonces, es un Dios que dice que a su paso devora todo lo que encuentra y a su alrededor se desata una gran tormenta. Nosotros somos muy chiquitos, ¿no? Ahí siempre Paulinho ha coincidido que le ha tocado dirigir y que no ha sido a propósito que nombra a Paulinho ahí cuando me toca. Y siempre el Espíritu de Dios da como una introducción, ¿no? A lo que se va a hablar después. Y no es de cualquier forma, no es de cualquier forma que podemos acercarnos a Dios. Ahí en el Salmo 103 que leía Paulinho. Es muy grande Dios, somos muy pequeños nosotros. Hay mucha distancia. Es solo por Jesucristo que podemos acercarnos porque estaríamos con estuviéramos frente a la presencia de Dios. Como Moisés allí no podía acercarse a Dios de cualquier forma. Solo Dios establecía la forma. Y nosotros solemos vivir en esta tierra sin ser conscientes de quién es ese Dios al cual estamos acercándonos. El creador de todas las cosas, el que hizo los cielos y la tierra, ¿no? El que es el juez. Nosotros sabemos que solo Dios es el que puede juzgar. Muchas veces nosotros pasamos por injusticias en esta vida donde no entendemos cómo nos pasan cosas, no podemos solucionarlas o cómo obran hacia nosotros con injusticia. A veces nosotros obramos con injusticia, pero cuán difícil es pasar por un, cuán difícil es como seres humanos sufrir el ataque, el desprecio, el rechazo de una persona, ¿no? Cuán difícil es que sean injustos con nosotros, que a veces queremos tomar venganza, ¿no? Pero tenemos que entender que Dios es juez y Dios entiende cada situación por la que podamos estar pasando nosotros. Y tenemos que ser agradecidos porque Él es el que domina, Él es el que gobierna, Él es el que sabe cómo solucionar cualquier situación por la que estemos pasando, ¿no? Ser agradecidos porque Él está con nosotros. Em, Ahí en los versículos 7 a 13, eh, es bueno que percibamos, que nos demos cuenta que Dios no precisa. A veces uno en el servicio a Dios, en la tarea, en la iglesia, pensamos que lo que hacemos es para ayudar a Dios o lo que hacemos es para hacer aquella tarea que Dios no está pudiendo hacer. No, Dios en su gracia, en su misericordia, nos usa para, ya sea para servir la mesa a los niños, ya sea para limpiar el salón, para traer un niño, ya sea para darle a Dios de lo que Él nos da, como es la ofrenda, ya sea para una clase con niños, ya sea para el tema de la música. ¿Cuántos ministerios que hay en la iglesia para hablarle a otros? Pero Él no nos precisa. Dios en su gracia nos hace parte de la obra de Él. Y ahí también tenemos que agradecerle, ¿no? Porque Él es Dios, porque Él
sabe que, bueno, nosotros realizamos diferentes tareas y Dios se complace en eso, como le dice al pueblo allí, el salmista menciona, no tengo queja de tus actos. Realmente de tus ofrendas que ofreces constantemente. No me quejo, ¿no? Pero quiero que entiendas que yo no preciso. Quiero que entiendas que yo no necesito nada de ti. No, yo no soy un humano. Yo soy Dios, soy el Señor soberano, ¿no? Y muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que Dios precisa de nosotros, ¿no? No puede hacer las cosas. Tú no sirves a Dios, queda tranquilo que Dios va a usar a otro. Si tú te rebelas contra Dios, queda tranquilo que la obra es de Dios y Él va a usar a aquella persona que, bueno, se disponga, porque allí hablaba de que el ofrecimiento, los sacrificios, muchas veces no eran adecuados y continuamente Dios llama al pueblo de que sus vidas sean unas vidas preparadas para lo que Dios quiere. Y una de las cosas que Dios enfoca, apunta, es el corazón. Si mi corazón no está preparado, no voy a servir como Dios quiere. Dios no me va a usar lo que Él quiere, ¿no? Y el Señor es dueño de todo, el Señor, su palabra, con solo su palabra, es decir, las cosas suceden. Con solo emitir su voz, emitir su juicio, ya está, ya está. Entonces, qué gracia, qué buena es la misericordia de Dios que me usa en consideración para servirle. Y tenemos que estar agradecidos. Estamos agradecidos con lo que Dios está haciendo, agradecidos como Dios está usando a aquel hermano en tal tarea, en tal ministerio, en tal trabajo, en la iglesia. Tenemos que ser agradecidos, ¿no? Y, y el Señor es el que nos conoce y sabe cómo es nuestro corazón, ¿no? El Señor sabe cómo está nuestro corazón. Em, Después, en los versículos 14 y 15, ahí, en los versículos que quiero resaltar más también, que estuve mencionándolos hoy de mañana en los audios que estamos mandando en el grupo de hombres, y dice así el 14 y el 15. Ya lo leímos, pero repetimos. Dice, haz que la gratitud sea y cumple los votos que has hecho al Altísimo. Haz que la gratitud, como decíamos, no es fácil ser agradecido. Es más fácil para cada uno de nosotros quejarnos, eh, es más fácil llorar de repente, en el sentido de estar reclamando siempre algo, es más fácil eh, criticar, es más fácil mirar al otro antes de mirarme hacia adentro, de cómo soy yo, ¿no? Pero un corazón agradecido es un corazón que se sacrifica, es un corazón que se da cuenta, ¿no? Que no tenemos nada nosotros para darle a Dios, que Dios lo ha hecho todo, ¿no? Y un corazón agradecido es aquel corazón que también es responsable, que es fiel, un corazón que cumple lo que le promete a Dios, ¿no? Que a veces como seres humanos comprometemos, pero después no cumplimos. Que a veces dejamos las cosas por la mitad, a medias, ¿no? Entonces es bueno replantearnos si realmente estamos siendo fieles a Dios en lo que Él nos ha pedido. Tenemos que darnos cuenta que muchas veces es porque no somos agradecidos. Muchas veces estamos en una actitud de reclamar y no de gratitud. Entonces, después que uno se da cuenta que tiene un corazón de agradecimiento a Dios, que tiene un corazón de compromiso con el Señor en esa comunión íntima con Él, ahí recién el Señor pide que lo llame. Recién nos muestra que podemos llamar a Él cuando tenemos un problema. Nosotros lo hacemos al revés, ¿vieron? Cuando tenemos un problema, vamos a Él. Después,
si el problema se resuelve, a veces nos acordamos de agradecer. Pero ¿se acuerdan aquellos leprosos que estuvo el Señor allí con ellos? Sanó a los 10 leprosos y ¿cuántos se dieron cuenta? ¿Cuántos volvieron agradecidos? Me dice Mónica ahí, solo uno. Entonces, esto es así. Pero acá el salmista muestra clarito de parte de Dios, ¿no? Que es al revés, que viene al revés. Primero tenemos que ser agradecidos. Es un sacrificio, a Paulinho, cuesta agradecido, cuesta ser fieles a Dios, cuesta servir a Dios con un limpio, puro. Pero primero así, para después ir a Dios con el problema, para después dejar en el Señor las situaciones por las que estemos pasando. Y ahí dice la promesa de Dios, no, yo te rescataré, me darás la gloria. Qué bueno es cuando el Señor nos menciona un problema. Qué bueno, creo que todos los hijos de Dios hemos pasado por esa experiencia, que no podemos resolver algo, vamos a Cata. El Señor nos ayuda, el Señor nos bendice y le damos la gloria a Él. Pero tenemos que hacer al revés, hermano. Primero, ser agradecido. Qué bueno es ser agradecido cuando estamos pasando por un problema. Qué difícil. Y el que nos escucha, el que nos ve de afuera, este está mal de la cabeza. Este, todo al revés. ¿Cómo vamos por un problema? Pero el Señor nos dice cuando se encuentren en diversas pruebas, tengan gozo, ¿no? Estén en sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas, ¿no? Porque el Señor es el que prueba, el Señor es el que nos prepara, ¿no? Aparte, ahí en Primera Tesalonicenses, que se los leo, miren lo que dice, y ahí Pablo a los tesalonicenses no habla en algunas situaciones nada más de agradecer, y el apóstol Pablo pasó por situaciones muy embromadas en su vida, ¿no? Y dice así en el capítulo 5, en el versículo 18, estén siempre alegres, eh, nunca dejen de orar. Ese es el 16. Está bueno lo que leí, pero el 18 es. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No dice en algunas circunstancias o cuando estemos pasando por situaciones de bonanza, ¿no? No dice, dice en todas circunstancias. Pero ¿cómo circunstancias? En todas circunstancias. Si yo perdí un familiar, si se me enfermó un hijo, si me surgió un cáncer, si me surgió una deuda que no la puedo pagar, ¿cómo estar agradecido en eso? Bueno, el apóstol lo que enseña de parte de Dios es que tenemos que estar agradecidos en toda circunstancia porque es lo que Dios quiere, porque es la voluntad de Dios. Como dice el salmista, que lo primero es estar agradecido, que sea un sacrificio, porque eso es lo que honra a Dios, como dice en el versículo 23 de este capítulo al final, ¿no? El dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra y permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Tiene requisitos, sí, es un sacrificio. Pero ¿cuál es la consecuencia de ser agradecido? Que honra a Dios, que Dios nos escucha ante los problemas, ante las situaciones que no podemos resolver y nos rescata, que nos permite eso darle gloria a Él, que nos lleva a permanecer en su camino, que Dios nos da a conocer la salvación de Él. Y no se refiere acá a la salvación del alma, aunque sí puede estar, sino que el pasaje viene hablando de diferentes formas que Dios quiere que tengamos, de actitud de corazón frente a Él, y es de sacrificio.
de entrega, de renuncia. Y viene hablando de problemas, de dificultades y que Dios es el soberano, el Dios eterno y que Él puede salvarnos, Él puede guiarnos en este transitar de la vida, ¿no? Y le somos fieles a Él, porque el pasaje también está hablando de fidelidad a Dios, ¿no? De renunciar y vivir en sacrificio de vida y también fieles a Dios, ¿no? Entonces, este pasaje acá realmente nos muestra que tenemos la promesa, la posibilidad de que Dios nos dé a conocer esa salvación de un caminar con Él y entender cuál es la forma correcta para vivir como hijos de Dios y poder solucionar aquellos problemas que nosotros no sabemos cómo solucionarlos, ¿no? Y es interesante que el salmista en estos versículos acá nos hace entender, ¿no? Que en ese caminar diario con el Señor, al ser agradecidos a Dios como sacrificio, vamos a entender que el pecado, que la maldad que en nosotros hay, necesita ser arreglada con Dios día a día para poder caminar en ese camino de salvación que Dios tiene preparado, ¿no? Y el Señor lo deja establecido allí desde los versículos 16, ¿no? Que Dios habla con los perversos, para que, porque ellos se molestan en recibir los decretos de Dios, fingen obedecer el pacto de Dios. A veces puede pasar no solo en el pueblo, sino en la iglesia también. Estemos viviendo vidas que no sean auténticas en cuanto a lo que Dios ha establecido, vidas religiosas, que de repente estamos acá adentro, vivimos una cosa y fuera vivimos otra, ¿no? El Señor llama la atención ahí, lógicamente que no va a haber una vida agradecida, ¿no? Rechazan la disciplina de Dios, rechazan las palabras de Dios, los mandatos de Dios. Eh, la palabra de Dios la tienen como basura, dice acá en la nueva traducción viviente, ¿no? Y su boca, la forma de hablar, la forma de comportarse, va en contra de Dios, ¿no? Y, por ejemplo, aprueban todo aquello que es en contra de Dios, lo aprueban, como dice, los ladrones, ¿tá? Los adúlteros, y adúltero uno piensa que no es solo el tema sexual, aunque ahora está tremendo el desorden sexual en cuanto a lo que Dios estableció en la Biblia, ¿no? Está totalmente adulterado lo que Dios ha establecido desde el principio. Pero adulterar es cambiar, modificar, ¿no? Si uno va al significado, perdón, al diccionario común, ahí muestra, ¿no? Cambiar, variar, transformar, quitar, romper lo que está establecido como correcto, ¿no? Y cuántas cosas hoy son adulteradas. Lo que Dios ha dicho, bueno, esto háganlo así, esto hagan de esta manera, esto no lo hagan. Nosotros como humanos lo hemos cambiado, lo hemos adulterado, ¿no? Y así estamos también como sociedad en este mundo, ¿no? Tu boca llena de maldad, la lengua llena de mentira. Qué fácil, con qué facilidad la gente hoy vive en la mentira. Y nosotros como hijos de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios, a veces tenemos que confesar, Señor, pero aquí no dije toda la verdad. Y aquí, por ejemplo, hablé una media verdad, pero es una mentira, ¿tá? Si uno no da toda la información ocultando información, es mentira. Y eso es muy común nosotros caigamos en una situación así también. Bueno, pensemos lo que dice Dios, ¿no? Que no quiere que tengamos nada que ver con estas situaciones, con estas formas de pecar que las personas sin Dios practican día a día. Y
que nuestra lengua hable verdad, que hablemos verdad, que nos cuesta así, es un sacrificio, ser agradecidos a Dios, ir en su palabra y caminar día a día en esa salvación que Dios tiene establecido para los que queremos ser fiel a Dios. Entonces, otra de las cosas que menciona ahí es que la vida de Dios pasa calumniando a su hermano, ¿no? Propio hermano sangre. Y qué triste, ¿no? Porque esto uno puede ver cuando piensa en familia, de la gente de la iglesia, cuánto hay de eso que hablan de Dios, que rechazan la vida de Dios que vamos, que calumnian, que ofenden, que destruyen, tratan de ir en contra de. Pero eh, al pueblo ahí, mientras ustedes hacían esto, yo en silencio. Qué tremendo es nuestro Dios, porque de repente Él escucha, nos observa, mira, de repente permanece en silencio, que en lugar de ser agradecidos, estamos siendo muy mal agradecidos muchas veces con forma de vida. Y ahí le dice el Señor al pueblo, no permanecía en silencio. Pero ustedes pensaron que no me importaba a mí. Ustedes pensaron que hacían, pecaban, que vivían de cualquier forma, que yo ni estaba, ni los veía y que estaba a la distancia. Qué tremendo, porque a veces cuando estamos jugando con un pecado, pasa esto, ¿no? Pensamos, pero Dios no va a pesar tanto esto es un pecadito, no tan, y yo lo voy a dejar. Pero qué tremendo es que Dios nos muestra, ¿no? Nosotros podemos caer en eso, ¿no? Y es un Dios tremendo. A mí me importa el pecado, dice, pensaron que no me importaba, pero los voy a reprender, presentaré todas las acusaciones, dice, que la única forma es darnos cuenta que hemos ofendido a Dios, que hemos caído, darnos vuelta de nuestras vidas lejos de Dios, en pecado, ¿no? Arrepiéntanse, le dice el Señor en el 22. Todos los que se olvidan de mí, porque si andamos pecando, si andamos fallando, si andamos caminando, menos vamos a ser agradecidos, caminando lejos de la presencia de Dios. Quiere que nos volvamos de nuestros pecados, que nos damos. O si no, ¿cuál es la consecuencia? Está ahí clarito, los despedazaré y nadie los ayudará. Nosotros podemos tener amparo en la vida solo en la presencia. Solo podemos solucionar el pecado solo con Cristo, que fue quien cargó nuestro pecado. Además, no hay forma. Y uno predica esto, ¿no? Van a ser despedazados, van a ser destruidos, van a ser, van a sufrir las consecuencias. Los que tenemos hijos en la casa, transmitimos la palabra de Dios continuamente, pero realmente piensan que no, muchas veces piensan que esto no es real, ¿no? Pero Dios es un Dios verdadero y cumple su palabra, ¿no? Y dice, nadie los ayudará. Qué tremendo es que muchas veces cuando hablamos con nuestros hijos, ¿no? Ellos sepan que Dios cumple su palabra. Por ahora podemos ayudarlos, podemos decirle la palabra de Dios, nuestros familiares que rechazan también día a día, ¿no? Pero bueno, ahora Dios quiere que les transmitamos y tienen la ayuda. Dios nos use para predicarles, pero va a llegar un momento en que la palabra nadie los ayudará. Pero qué importante entonces, hermanos, que entendamos que lo que Dios requiere primero es un corazón agradecido. Para que haya un corazón agradecido que honre a Dios, tiene que haber un sacrificio de nuestra parte, de renunciar a lo que uno quiere para recibir y contemplar a Dios y agradecerle a Él por lo que todo, por lo que Él es y por el sacrificio que Él ha hecho con nosotros, ¿no? Y esforzarnos para poder ser fiel a Dios, saber que el Señor es el que nos va a honrar si nosotros le damos
honra a Él y le servimos y estamos contentos, felices con lo que Él es, con lo que Dios es, con lo que Él ha hecho y hace por nosotros y entender que para eso necesitamos, para ser agradecidos, para tener una vida agradecida y que toda nuestra forma de conducta refleje el agradecimiento a Dios, tenemos que vivir en una comunión íntima con Él y poder disfrutar la vida que Él ya nos ha dejado y establecido. Te dejo, Paulinho. Entonces. Amén. Muchas gracias, Sergio. Vamos a estar orando para las... Padre Celestial.